No sé realmente cuál es la mejor manera de empezar una prédica, pero sí con experiencia me fui dando cuenta cómo no debería comenzar nunca. Basta con que diga enseña la Torá, dicen nuestros sabios o cosas por el estilo para ver automáticamente caras de uh, como si lo que viene después, solo por esa introducción, fuera algo tan poco interesante, extemporáneo, alejado, aburrido. Tal vez es por culpa nuestra, del rabino, que no siempre nos damos cuenta cuál es la mejor manera de transmitir nuestras enseñanzas, o que lo hacemos de un punto de vista que no trae nada de lo tan sustancioso que sí creo que tiene. Me parece que hay múltiples razones para verla tan ajena y tal vez es por tanto foco en lo literal, sin bajarlo a nuestra realidad, o porque nos dijeron que son rituales antiguos, leyes que no nos aportan mucho, o relatos como los de un libro de historia. No se bucea, ni se interpreta lo suficiente, y mucho menos se ve como lo que en gran parte es una metáfora. Es una metáfora. Es decir, un texto que interpreta el desarrollo espiritual y moral del ser humano y del pueblo judío y que ve en sus leyes y sus narrativas símbolos de la lucha por la perfección moral y espiritual. Podemos leer el texto y ya, o interpretarlo no solo como una serie de eventos históricos, sino sobre todo como símbolos de procesos internos del alma y del cosmos. Por eso será tal vez que si les cuento la historia de la sección de la semana y de ahí sacamos algún mensaje que más o menos nos diga algo, será suficiente para algunos y tal vez casi nada para otros. Pero si pudiéramos darnos cuenta que debajo están algunas de esas verdades espirituales claves para nuestro desarrollo, que nos dicen cómo enfrentar positivamente las pruebas, los desafíos diarios o vitales, o nos ayudan a entender más al otro, al mundo, a nosotros mismos. Quizás ahí sí podríamos entrar en ese nivel al que no todos acceden, pero que está mucho más cerca de lo que suponemos. Por ejemplo, en uno de los relatos más icónicos de todo el texto, leemos que un rey, con prejuicios sobre el pueblo judío, con miedo, con celos, llama a un hechicero para que maldiga a este pueblo que no quería tener cerca. Lo convence y lo contrata para el trabajo, pero cuando este mago, o profeta, también se lo llama, abre su boca para maldecir, no le salen sino bendiciones, una y otra vez. Podríamos quedarnos con el relato y tal vez como afirmando el sesgo de confirmación que lo que vio este profeta de otra nación, lo que vio en Israel fue tan maravilloso que solo puedo decir bondades sobre nuestros antepasados, o que Dios hizo un milagro y aunque quiso decir algo malo, no se lo permitió. Son las explicaciones más comunes, pero permítanme ir a otro nivel sobre esta historia, o sobre todas las historias de la Torá, porque hay una idea que subyace en nuestra tradición, y es la posibilidad de transformar lo negativo en positivo, lo malo en bueno, la maldición en bendición. Por algo, Dios primero creó la oscuridad y después la luz. Aprendemos a partir de la mística judía que existe la posibilidad de redimir las fuerzas negativas y convertirlas en positivas. Según el Zohar, la luz más brillante proviene de la oscuridad más profunda. Como metáfora podríamos decir que las situaciones más difíciles, los desafíos, obstáculos, adversidades, angustias, sufrimiento, infortunio, crisis espirituales, dudas existenciales, inseguridades, conflictos internos, tienen el potencial de ser transformadas en las mayores revelaciones de luz y bien si la intención y las acciones son las correctas. Es interesante, creo, que luz y oscuridad no son opuestos absolutos, sino más bien diferentes manifestaciones de la energía divina. Y la idea de transformar la oscuridad en luz está relacionada con el concepto de Tikkun Olam, la reparación o perfección del mundo. La oscuridad
representa los aspectos ocultos de la creación y la luz simboliza la revelación. Según la Kabbalah, Dios creó el mundo con una luz tan intensa que los recipientes que debían recibirla no soportaron y estallaron, y las chispas volaron por todas partes y quedaron atrapadas en la cáscara material del mundo, representada por la oscuridad. Entonces, la tarea humana es liberar estas chispas a través de acciones positivas para que así se eleven y se unan a su fuente original. Así, con estas acciones revelamos la luz y nos elevamos espiritualmente con ellas. Todos sabemos de qué se tratan las acciones positivas, no hace falta hacer una lista. Según nuestra tradición, además de practicar la bondad, que llamamos Gemilut Hasadim, también llegamos a revelar esa luz a través del estudio de la Torá, en encontrar lo sagrado en lo cotidiano, de estar presentes y conscientes de cada acción para poder buscar su potencial espiritual. El mindfulness no es algo nuevo, es un invento moderno. Pero me quiero centrar en un aspecto de revelar esa luz en lo negativo, en un plano que todos vamos a reconocer como desafío, el de las emociones. Y ahí vuelvo a pensar en este hechicero, viendo todo ese pueblo, tal vez con el prejuicio de lo que supuso o escuchó sobre ellos, para ahora maldecirlos. Algo en él se transformó, y creo que el trabajo que hizo fue en ese plano de las emociones, que tal vez sea el más difícil de manejar, porque ir a hacer algo bueno con el otro o por el otro no es tan difícil en general. Pero tener buenos sentimientos, eso es un tema más complejo. ¿Qué hago con la ira, con el miedo, la tristeza, los celos, el odio, la avaricia, la arrogancia, la pereza, la envidia, el pesimismo, la indiferencia, la ansiedad, el resentimiento, el cinismo, la desesperación? Primero, los reconozco para poder transformarlos. ¿Cómo convierto la ira en paciencia, el miedo en coraje, la tristeza en alegría, los celos en admiración, el odio en amor, la avaricia en generosidad? ¿Cómo convierto la arrogancia en humildad, la pereza en empeño, la envidia en conformidad, el pesimismo en esperanza, la indiferencia en compasión, la ansiedad en serenidad, el resentimiento en perdón, el cinismo en fe? ¿Cómo convierto la desesperación en determinación? Para cada uno hay acciones y prácticas concretas. Estas cáscaras, estas clipot, que ocultan una luz interior, son esas emociones negativas que podemos transformar en el proceso de revelar la luz oculta. Es importante saberlo, porque para la tradición judía esto no necesariamente es una terapia psicológica, sino que ese cambio en nuestras reacciones emocionales reafirma nuestro alma y elevan nuestra conciencia espiritual. Canalizar la energía de la ira hacia acciones constructivas, enfrentar a los miedos gradualmente, paso a paso, visualizando el resultado deseado más que lo temido. Ver la tristeza como una invitación a la introspección para practicar la gratitud por lo que se tiene. Transformar el deseo por lo que otros tienen en inspiración para el crecimiento propio. Encontrar puntos con quienes tendemos a rechazar. Practicar actos de dar con confianza en la abundancia del universo. Buscar oportunidades para aprender de todos. Cultivar la alegría por el éxito de los demás. Buscar lecciones y oportunidades en las dificultades. Centrarse en el aquí y ahora. Practicar la comprensión en las circunstancias del otro. Nutrir la fe con actos de confianza a pequeña escala. Reconocer lo temporal de las situaciones difíciles. Acciones concretas, actitud, enfrentar la oscuridad para transformarla en luz. Todos conocemos historias de gente
que pasó por situaciones difíciles y pudieron lidiar con ellas y de esa oscuridad traer luz. Lo vemos en gente que pasó por situaciones verdaderamente extraordinarias. ¿Cómo nosotros no lo vamos a poder hacer en lo cotidiano? Lo vemos en sobrevivientes de la Shoah, que enseñan sobre la vida, dando testimonio y sobre todo dando amor. También en quienes pudieron ponerse por encima del dolor de perder a un ser querido y dedicarse a honrar su memoria, haciendo por ella acciones de bien. Lo vimos hace horas en el acto por los 30 años del atentado a la AMIA, cuando una comunidad entera no reclama venganza, sino justicia, y los familiares de las víctimas, manteniendo su voz tan alta, nos inspiran y también nos ayudan a que veamos tanto que tenemos y no siempre valoramos. Y no lo hacen para provocar dolor, sino para superarlo. Conocemos gente que tuvo infancias difíciles o que vivieron proyectos de los que salieron heridos y pudieron transformar esa oscuridad en luz. Aquel profeta del relato de la Torá también pudo cambiar. Fue y vio, se sacó de los hombros esos prejuicios que llevaba y dijo lo que su alma sentía. Transformó la oscuridad en luz, la maldición en bendición. El rey que lo contrató no pudo o no quiso, porque mandó a otro y no tuvo nunca la intención de acercarse, de conocer a ese pueblo al que le temía o que envidiaba, por el que tenía celos. Una lástima, porque la historia pudo haber sido otra, como la de tantos que conocemos. Que podamos transformar la nuestra, con la valentía y la sabiduría de buscar las chispas incluso allí en lo oscuro. Como dice el libro de Teilim, dicen los salmos, Ki atá ta'ir neri, Adonai Elohai agia hushki, porque tú enciendes mi lámpara. Dios alumbra nuestras tinieblas.